Oremos, hermano. Damos gracias al Señor por la bendición de poder compartir este tiempo. También les pedimos que sigamos orando por todos aquellos que están enfermos. Ayúdenos a orar por ellos para que el Señor los recupere pronto y puedan estar con nosotros recibiendo de la palabra del Señor. Bien, si usted está listo para la palabra, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26 y versículo 14, por favor. Hechos capítulo 26, vamos a estar leyendo el versículo 14. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Hechos capítulo 26, verso 14, dice así la palabra. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Esta noche yo quiero ver con usted cómo el Señor se encarga de advertirnos de una y de otra manera cuando estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Dios tiene advertencias para nosotros, advertencias cuando en lugar de ir en el camino derecho que el Señor nos traza, nos estamos saliendo del camino, nos estamos yendo hacia un lado y hacia otro. La historia que hoy leemos aquí en Hechos corresponde a Saulo, un hombre al cual Dios obviamente lo había escogido desde hacía mucho tiempo. Como la Biblia dice, Él nos escogió inclusive antes de la fundación del mundo. De tal manera que Pablo, aunque era celoso en el judaísmo, iba en contra de la voluntad de Dios. Mire, yo no dudo que Saulo, aún sin conocer a Dios como lo conoció después, amaba a Dios y era celoso. Sin embargo, estaba yendo en contra de la corriente de Dios. Un hombre que Dios iba a usar, un hombre que lo iba a convertir en apóstol, un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a gentiles, para llevar el evangelio a príncipes, a reyes. Ese era Saulo. Sin embargo, en el texto que estamos viendo, Saulo está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y este pasaje es exactamente cuando Saulo se convierte, cuando conoce a Jesucristo por primera vez. Y resulta que el Señor le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Estás dando coces, estás dando golpes contra un aguijón. Y esto viene a mi mente, hermano, el hecho como que uno le esté pegando, oiga lo que voy a decir, como que usted esté dándole golpes a un clavo. Algo así es. Como que uno le está dando golpes a un clavo. Obviamente el que va a ser dañado no es el clavo, es uno el que se va a dañar, es uno el que se va a hacer pedazos la mano o el pie, con lo que le esté golpeando. Y yo veo, hermano, que muchos de nosotros a veces vamos en contra de la corriente de Dios. Por eso Dios tiene que advertirnos de una y de otra manera para que nosotros vayamos al camino. No necesariamente porque hayamos pecado, no, sino porque simple y sencillamente vamos en contra de la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios, siendo creyentes, sin haber pecado, pero a veces Dios quiere
que hagamos algo en su voluntad y nosotros agarramos por otro camino. Algo así como Jonás. ¿Se acuerda usted? Jonás era profeta de Dios. Lo llamaron para hacer una misión. Lo iban a enviar a Nínive para que predicara el evangelio de Jesucristo. Le dijeron qué era el mensaje que tenía que dar, pero resulta que la Biblia dice que agarró para otro camino. En lugar de ir a Nínive, él agarró hacia Tarsis. Cientos y miles de millas, por lo menos 2000 y algo de millas al contrario de lo que tenía que ir conforme la misión de Dios. ¿Qué es lo que pasó ahí? Agarró otro camino, iba totalmente en contra de la voluntad del Señor. A veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios y no nos damos cuenta. Por eso el Señor levanta o usa instrumentos bíblicos para alertarnos, para advertirnos que vamos en un camino diferente. Pablo, bendito sea el Señor, que se encontró con el Señor y cambió su rumbo. Pero ¿qué de aquellos hermanos que no quieren cambiar su rumbo, que no quieren cambiar su camino? Bueno, yo quiero mostrarle en la Biblia algunos instrumentos que Dios utiliza para advertirnos que vamos fuera del camino. Acompáñenme a algunos de ellos esta noche y vamos a ver en primer lugar Juan capítulo 8 versículo 9. Juan capítulo 8 versículo 9. Dice la palabra del Señor: pero ellos al oír esto, oiga esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vamos a ver el primer instrumento, uno de los instrumentos que Dios usa para advertirnos que vamos en mal camino: nuestra conciencia. Por supuesto, ahí estaba el Señor. El Señor aludió a una verdad tremenda, porque es aquella historia cuando los fariseos quieren matar a una mujer pecadora, y entonces el Señor les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera tierra, la primera piedra. Y resulta, hermano, que acusados, dice la Biblia, por su conciencia, se empezaron a ir uno a uno, y se quedó solo el Señor con la mujer que estaba a punto de que le apedrearan. Entonces fíjese que la conciencia fue un instrumento puesto por Dios en la vida de solo los seres humanos, porque resulta que ningún otro ser tiene conciencia. Los animales no tienen conciencia, lo que tienen son instintos. Solo los seres humanos fueron creados con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y poder pensarlo y poder tomar una decisión. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Y poder tomar una decisión. Ahora, por supuesto, cuando la conciencia, hermano, es anulada, cuando la conciencia es una y otra vez anulada en nuestra vida, puede llegar el ser humano hasta aquel punto donde la Biblia dice que algunos pecadores que tienen la conciencia cauterizada, dice la Biblia, o sea, ya no reaccionan hacia el bien y hacia el mal, siempre eligen el mal. ¿Por qué? Porque se cauterizó la conciencia. Pero ese es el caso, diríamos, el caso extremo de la práctica del pecado que va ganando terreno en la vida del ser humano, cuando uno no juzga el pecado, cuando uno no trae delante del Señor el pecado. Entonces
la conciencia se va como apagando y apagando y apagando, como una luz, cualquier luz de advertencia, pero que se quemó y ya no reacciona, porque pasamos por alto muchas veces el pecado y no lo juzgamos. Entonces, esto es tremendo porque si usted es de aquellos creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, póngale un poco de atención a la conciencia, en el sentido de que la conciencia alerta cuando la cosa es mala o es buena. La conciencia alerta cuando uno va a pecar, lo alerta a uno. Pero si uno se lo pasa de largo, entonces poco a poco esa conciencia se puede ir apagando en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, esa conciencia es una advertencia de Dios. Dios la puso ahí. Dios la puso dentro de su vida y dentro de mi vida para poder elegir el camino correcto. Fíjese que estaba leyendo un comentario de una persona acerca de la conciencia, y él escribió que la conciencia de un hombre o de una persona es como las líneas pintadas en la carretera. Cuando uno va manejando, la mayoría de calles tiene señales, tiene líneas pintadas. Cada una de esas líneas le dice qué puede hacer o qué no puede hacer. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, la línea del centro, cuando es línea doble, lo que le está diciendo es no sobrepase sobre las líneas dobles. Cuando la línea es, ¿cómo se llama? Pausada, entonces le da oportunidad de poder rebasar a otra persona. Entonces, las líneas son como la conciencia. Nos dicen lo bueno o lo malo, pero no nos detienen si usted quiere atravesarse la línea. Aleluya. No nos impiden hacer lo malo, solo nos dice que es bueno y que es malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa es la conciencia. Si usted ve, la conciencia no tiene escopeta. Aleluya. La conciencia no tiene arma. La conciencia no te doble el brazo. La conciencia no te encarcela. La conciencia no es un policía parado frente a usted o a mí. Mire cómo es uno, hermano, que a la conciencia no le hace caso, se pasa todas las líneas que pueda, los saltos que pueda, pero si mira un policía adelante, aleluya, aunque vaya bien, frena. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta cómo es el ser humano? Mire, uno va en la carretera y va 70, 75, 80. Pero solo mira un policía e inmediatamente pone el pie en el freno. Pero si no lo han parado todavía, no lo han detenido, pero es que está viendo una autoridad. Entonces la conciencia nos dice que es bueno, que es malo, pero no te impide. Allá nosotros, pero esa conciencia la puso Dios en tu vida como una advertencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso lo puso el Señor. Por eso aquellos, cuando oyeron al Señor decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice, acusados por su conciencia, dice el texto que leímos. Entonces muchas veces la conciencia nos señala, nos acusa, nos advierte, pero la decisión la tomamos nosotros. Pero quiero dejarle bien claro esta noche que eso que usted se saltó, la conciencia, fue una advertencia de Dios. Diga conmigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque a veces decimos, ay, me la voy a saltar, al cabo nadie me está viendo. No, pero es que su conciencia la puso Dios ahí.
Por lo tanto, lo que su conciencia le dijo que no hiciera fue una advertencia de Dios, porque Dios la puso ahí. Algo así como lo que dice la Escritura acerca de las autoridades. Dice, ninguna autoridad ha sido puesta por el hombre, ha sido puesta por Dios. La puso Dios. Le guste a uno o no, la puso Dios al final. Por lo tanto, esa autoridad tiene advertencia de Dios. Bueno, vamos a un segundo elemento. Mire pues, esa es la primera. El primer instrumento que sirve de advertencia en nuestra vida, la conciencia. Número 2, Salmo capítulo 37, versículo 31. El segundo instrumento de advertencia es la ley de Dios, es decir, la palabra del Señor. Salmo capítulo 37, versículo 31. Ahí estamos. Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Fíjese que el hombre y la mujer que le permiten al Espíritu escribir las leyes en su corazón, no cae, no se resbala, difícilmente se desvía del camino. ¿Por qué? Porque las leyes del Señor están escritas en las telas del corazón. Y eso es el nuevo pacto, según el libro de Hebreos. El nuevo pacto es que está fundado sobre mejores promesas. Dice que es escrita las leyes en la mente y en el corazón del ser humano. Esa es la ley del Señor. ¿Se ha dado cuenta que la ley del Señor nos advierte una y otra vez para que no cometamos errores? A través de la palabra nos lo advierte. Por eso es que uno siente, hermano, cuando oye palabra de Dios, más de alguna palabra oye uno que tiene que ver con nosotros. Y dicen, como que Dios me habló, que ya no siga haciendo tal cosa, que ya no siga haciendo esto otro, que tenga cuidado. Dios habla de diferentes maneras, pero la palabra del Señor es un instrumento que Dios usa para advertirnos. Mire, hermano, el Señor no dejó nada oculto. Por ejemplo, no dejó oculto el castigo de aquellos que se desvían del Señor. No lo dejó oculto. No dejó oculto nada oculto de las personas que viven una vida tibia en el Señor. No lo dejó oculto. Apocalipsis lo dice. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que va a ser reprendido, va a ser castigado el tibio espiritual. Nunca el Señor ocultó nada en su palabra. El día que comieres desde el principio, allá con Adán y Eva, le dijeron, el día que comieres del árbol del bien y el mal, ese día morirás. De todo árbol de fruto puedes comer, pero del árbol del bien y el mal no puedes comer. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron del árbol, pero se les había explicado por la palabra, se les había instruido. Entonces la palabra de Dios es un instrumento que nos advierte. Mire, cometemos un error cuando queremos oír de la palabra solo bendiciones y promesas. Cuando queremos oír del Señor, Señor, es que yo quiero que me bendiga, Señor, cuánto me vas a prosperar, cuánto me vas a bendecir, yo quiero que tú me consueles, me fortalezcas, pero solo eso. Pero cuando oímos de compromisos, sacrificios, la paga del pecado, la disciplina del Señor, ¿cuántos saben que Dios disciplina? La Biblia habla de disciplina. Hebreos dice, hermano, que Dios al que ama
disciplina. Nunca encubre Dios el resultado del desvío espiritual de alguien, sino que le advierte. Le dijeron allá a Josué cuando iba a comenzar su camino en el liderazgo. Josué capítulo 1, versículo 9, usted sabe, esfuérzate y sé valiente, esto y lo otro, pero más adelante le dice que no se vaya a desviar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permaneciera firme en Dios. ¿Por qué? Porque ahí va a prosperar el Señor su camino y nadie te podrá hacer frente, nadie te va a poder derrotar. Pero ¿cuál es la condición? Permanecer en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de estar en sus caminos es que la voluntad de Dios siempre te va a alcanzar. Cuando nos desviamos del camino, la protección de Dios de alguna manera se aparta de nosotros. ¿Por qué? No porque Él nos abandone, sino porque nosotros abandonamos el camino. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces la palabra de Dios es una advertencia. Por eso usted y yo, mire, no limitemos nuestro conocimiento de la palabra. No la limitemos a solo las promesas y las bendiciones de Dios. Cuando leemos la Biblia solo queremos leer de promesas y bendiciones. Pero ¿qué de las advertencias de Dios? ¿Qué de la disciplina de Dios? ¿Qué del castigo del Señor? ¿Acaso cuando Dios nos disciplina nos odia? Por supuesto que no. Porque al que Dios ama, lo disciplina, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Dios, oiga lo que le voy a decir, cuando Dios te llama la atención porque algo te pasa, es porque te ama y porque no quiere que te pierdas del camino. Toque a su hermano que tiene a la par, al que alcance. Cuando Dios te llama la atención es porque te ama y porque no quiere que te pierdas en el camino. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Comete un error grave. Cometería un error grave el padre o la madre que no quieren disciplinar a sus hijos. Cometen un error grave. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos manda. Y como Dios es un buen padre, aleluya, entonces Dios va a disciplinarnos cuantas veces sean necesarias para no perdernos del camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos un poquito más. Acompáñeme, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Mire, este instrumento puede ser parte de la conciencia, puede ser parte de la obra de Dios, pero fíjese que en Génesis 3, 8 al 10, hay un instrumento que Dios usa para advertirnos y es la vergüenza que produce el pecado. La vergüenza que produce el pecado. Dice Génesis 3:8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice, hermano? Y me escondí. Ojo con lo que voy a decir. Cuando usted peca y le produce vergüenza delante de Dios, es una herramienta de Dios para advertirle que está en camino incorrecto. Preocúpese cuando usted ya no siente vergüenza.
aflíjase. Porque eso quiere decir que el que reina en el corazón ya no es Dios, sino el diablo. Aflíjase. Aflíjase cuando puede pecar sin que le produzca ningún sentimiento en su corazón. Porque normalmente el hombre y mujer de Dios que peca se esconde de Dios, como lo hizo Adán y Eva. Se escondieron, corrieron a cubrirse cuando oyeron que el Señor bajaba y descendía al huerto y oyeron la voz del Señor llamándoles. Se escondieron los dos, se cubrieron de higuera, de hojas de higuera, dice la Biblia, pero se escondieron. ¿Por qué? Porque les dio vergüenza estar delante del Señor como producto del pecado. Entonces la vergüenza todavía es un instrumento que Dios ha puesto en nosotros. Y fíjese que, vuelvo a repetir esto, con lo de la conciencia, los animales no tienen vergüenza. Esos hacen y deshacen, hermano, y no les da pena, a menos que usted le salga con un palo, ¿ah? A menos que usted le hable duro, le hable fuerte. ¿Y quién hizo esto? Y entonces el perrito sale para allá y para acá, porque no se da cuenta. Él hizo lo que hizo y no pensó que eso era malo. No tiene conciencia, no tiene vergüenza. Pero el ser humano sí. Por eso debemos ser cuidadosos cuando la conciencia nos habla, cuando la palabra nos habla. Y si de repente, hermano, el Espíritu de Dios nos hace sentir vergüenza también cuando hemos fallado delante del Señor. Pero esa vergüenza o esa tristeza, porque puede venir tristeza también a la vida del hombre, es un instrumento que Dios usa para volvernos al camino. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un instrumento de Dios. Es señal de que Dios tiene cuidado de nosotros. Es señal de que Dios no nos ha dejado aventados, no nos ha dejado abandonados por nuestros pecados, por supuesto, sino que Dios en su grande misericordia nos hace sentir todavía esa tristeza de haberle fallado a Dios. Cuando uno ya no siente tristeza, hermano, mire, de veras, aflijámonos. Porque eso quiere decir que el diablo ha tomado demasiado derecho sobre nuestra vida. Y por eso se desvía uno del camino del Señor con tanta facilidad. Pero miren, si no necesita que el diablo haga nada, uno solo agarra camino. A veces uno puede decir, es que el diablo me engañó. Sí, eso es cuando de plano el diablo está tratando de desviarnos y trama algo contra nosotros para desviarnos y esto otro. Pero el que anda en malos pasos, hermano, se desvía solo. No necesita ni de ayuda el diablo. Deberíamos de afligirnos cuando, hermano, la tristeza o la vergüenza no nos alcanza para llevarnos hacia Dios. Y déjeme darle uno más. Sigamos un poquito más. Salmo 32, versículo 3 al 4. El sufrimiento o las aflicciones son un instrumento de Dios para llamarnos la atención. Los sufrimientos y las aflicciones son un instrumento de Dios para llamarnos la atención. Salmo capítulo 32, versículo 3 y 4. Amén, hermano. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano. Oiga, este pasaje, óigalo, hermano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades
de verano. David había pecado y las consecuencias del pecado hicieron que la mano del Señor se agravara sobre él. Una cosa es la vergüenza, el sentimiento de tristeza que uno tiene cuando ha pecado. Y otra cosa es que la mano de Dios se agrave sobre la vida de alguien como producto del pecado, pero con el propósito de hacernos volver y tornarnos hacia el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es misericordia de Dios todavía. Porque la misericordia de Dios consiste en que no nos deja a la deriva, sino que hace todo lo necesario para hacernos volver al camino de vida eterna. Aunque tenga que agravar, oiga eso, aunque tenga que agravar su mano sobre nosotros. Pero es misericordia de Dios. Ahora, no todos los sufrimientos y no todas las aflicciones son producto de que Dios está agravando su mano sobre nosotros. Hay aflicciones o hay sufrimientos que son parte de la decisión de la voluntad de Dios, o son producto de algún evento que Dios quiere hacer para trasladarnos a otro nivel espiritual. Dios puede hacer eso también, para probar nuestra fe, para probar y llevarnos a un nivel espiritual mayor del que tenemos. Muchas veces Dios utiliza eso y utiliza el sufrimiento y las situaciones difíciles para llevarnos a otra estatura. Pero hoy el sufrimiento que estamos viendo es, hermano, todavía una herramienta de hacernos volver al camino de Dios. Muchas veces el sufrimiento nos hace tornar nuestro corazón, como la disciplina hace tornar el corazón del niño o de la niña cuando se le castiga. Por supuesto, cuando se le castiga bien, ¿verdad? No cuando se le castiga con papel, aleluya, sino cuando se le castiga bien. Entonces normalmente, por eso dice Proverbios, la vara en el muchacho hace tornar el corazón hacia Dios, hace tornar el corazón hacia el Dios de los cielos. Pero ¿cómo así? Tiene esa capacidad, hermano. La disciplina tiene la capacidad de hacer tornar el corazón hacia Dios. Entonces el sufrimiento a veces Dios lo utiliza por eso. ¿Se acuerda usted de aquella mujer llamada, en el libro de Ruth, de aquella mujer llamada Noemí? Cuando ella regresó a Belén, le empezaron a llamar Noemí, bienvenida, Noemí, bienvenida. Y ella dijo, ¿por qué me llaman Noemí? No me llamen así, porque en gran amargura me ha puesto el Señor. Entonces como que se había grabado la mano de Dios sobre ella, de la casa de Elimelech. Perdió su esposo, perdió sus hijos. Fue una cosa terrible, hermano. Pero Dios la trajo de nuevo a Belén, donde la bendición de Dios estaba sobre su vida, y ahí fue restaurada y renovada su vida. Cuando Dios te atrae con alguna aflicción, no es para destruirte, es para renovar nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, hermano, yo sé que no es fácil decirle a Dios, Señor, entonces disciplíname. ¿Quién le va a decir? Yo no he oído a nadie que le diga eso, hermano. Yo no he oído a nadie que le diga, Señor, castígame. Nadie. ¿Quién pide eso? Pero de todos modos, si eres hijo o hija, nos va a disciplinar el Señor para que volvamos a los caminos del Señor. Ahora, la gente que no es hijo o hija, con razón hace lo que quiera y no le pasa nada, pero ni gripe le da. Ni gripe. No le
les pasa nada. Y uno dice, pero mire hermano, ¿y qué será que la gente hace de todo y no les pasa nada? Es que no son nada. Entonces Dios, ¿para qué los va a disciplinar? Hebreos habla del hijo que está en casa, o el hijo, y dice hijo bastardo. Habla la Biblia. Es decir, el que se fue de casa y no quiso nada más del Padre, del Dios eterno. Entonces lo toma Dios como que no es hijo. Usted me va a entender esto. Dios le dio a usted como padre o madre, le dio a usted la autoridad de castigar o disciplinar a sus hijos. Pero usted no puede disciplinar los hijos del vecino, ¿verdad que no? ¿Y quién lo manda a querer disciplinar los hijos del vecino? No puede disciplinar los hijos de otro hermano o de otra hermana. Solo puede disciplinar los suyos. ¿Por qué? Porque esos le dieron como herencia de Jehová. Entonces Dios disciplina a los que son suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levanten la mano los hijos de Dios. Mire, si usted es hijo de Dios, tiene el privilegio de que cuando se desvíe del camino, lo van a hacer regresar, por las buenas o por las malas, pero lo van a hacer regresar. Aleluya, bendito sea. Ese es el privilegio de ser hijo, que tiene uno padre en el cielo y que no se le pasa nada. Mire, a nosotros se nos van las cosas, hermano, y los hijos a veces pueden hacer algo y no nos damos cuenta. Pero a Dios, ¿cómo? A Dios jamás se le va a pasar por alto lo que hayamos hecho a escondidas, lo que hayamos hecho en lo oculto, en lo oscuro. Jamás se le va a pasar. Dios nos conoce bien. Por lo tanto, Él va a disciplinar. Si somos hijos, nos va a disciplinar. ¿Pero qué es eso? Es una advertencia. ¿Prefiere Dios castigarnos y que nos duela hoy, y que no nos duela en el día en que sean lanzados en el lago de fuego todos aquellos que no quisieron nada con el Señor? Es preferible que te duela hoy, hermano. Es preferible. Porque lo que está haciendo Dios es librar nuestras almas del Seol con la disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. Veamos un poquito más. Ya vimos, mire, rápidamente vimos 4 instrumentos que Dios utiliza para advertirnos. Número 1, la conciencia. Número 2, la ley de Jehová. Número 3, la vergüenza o la tristeza. Y número 5, los sufrimientos o la aflicción. Esos 4 instrumentos sirven para hacernos volver. Y fíjese que el propósito general, el propósito puntual de esos 4 instrumentos, lo encontramos en Salmo 143, verso 10. Hay 3 propósitos que Dios busca con esos instrumentos. Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer, ¿qué dice, hermano? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjese que este salmo es un salmo tremendo, porque dice: enséñame a hacer tu voluntad. Cuando Dios nos toma por hijos o nos hace sus hijos, Él va a hacer su voluntad en nosotros de una o de otra manera. Por eso la Biblia puede decir con toda libertad: el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice, hermano? Ha de perfeccionarla. Pero ¿cómo se perfecciona? Haciéndonos entender y metiéndonos al camino.
¿Cómo? Con varios instrumentos, incluyendo la disciplina, el dolor, la aflicción. Son instrumentos para que caminemos en los caminos del Señor. Propósitos de estas herramientas: apartarnos de lo malo, enseñarnos a obedecer y estimularnos a caminar en el bien. Esa es la vida de un hijo de Dios. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la vida de un hombre y de una mujer que han sido tomados por hijos de Dios. Se apartan de lo malo, aprenden a obedecer a Dios y son estimulados a caminar en el bien. Dios no te compró para seguir viviendo en el mal. No te compró para eso. No te compró para andar en sendas de injusticia, de maldad, de impiedad. No te compró para eso. Nos compró para andar en el buen camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Por eso allá en el libro de Isaías, me parece, que dice, hermano, que si nos hemos extraviado del camino, paraos, dice, paraos en vuestros caminos y preguntad cuál es la senda correcta que lleva hacia la vida eterna. Pero dice, paraos en los caminos. Fíjese que es de sabios, hermano, es de sabios pararse cada cierto tiempo. Estoy hablando en figura. Pararse y reflexionar en los caminos que llevamos. Pararse. Por ejemplo, la Santa Cena es, hermano, un momento adecuado para reflexionar en nuestros caminos. Y si sentimos o vemos que vamos mal, hermano, parémonos, reflexionemos, pidamos perdón a Dios y metámonos en el camino. Y si hay algo que nos estorba en el camino, mire, hermano, córtelo. ¿Se acuerda usted que el Señor le dijo a los discípulos: si tu mano te hace pecar y desviarte del camino, ¿qué dice, hermano? Córtala. Bueno, eso es en figura, hermano. No se vaya a cortar la mano usted, va. Y si tu pie te hace desviarte del camino, dice, córtala. Es mejor que entres cojo, dice la Biblia. Es mejor que entres cojo al cielo que con los dos pies al infierno. ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos? Está tratando de enseñarnos que la vida en el cristianismo es de reflexión, de pararnos y cortar todas aquellas cosas que nos impiden caminar bien en la senda del Señor. ¿Por qué? Porque es hoy que Dios te está advirtiendo. Después ya no va a haber tiempo para advertencia. Es hoy que Dios está advirtiendo. Es hoy que la conciencia te advierte. Es hoy que la ley del Señor te advierte. Es hoy que la vergüenza y la tristeza te advierte, o la disciplina del Señor te advierte. Porque vendrá el día en que ya no habrán advertencias, hermano, sino el juicio de Dios sobre todo aquello que no quisimos cortar. Nos puede llevar a la muerte. Por eso estas advertencias es para que dejemos lo malo hoy. No, hermano, no es hasta el último día. Ay, ahora sí me consagro. Si ya no hay tiempo. Ahora sí voy a dejar lo malo. No, ya no hay tiempo. Por eso nos han advertido día tras día. Nos advierte la palabra, la conciencia, el Espíritu Santo, hermano, las disciplinas nos advierten día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. ¿Para qué? Para que nos apartemos de lo malo, para que aprendamos a obedecer
y para que andemos en caminos que le agradan al Señor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quiénes queremos que Dios nos haga volver siempre al camino de Dios? Aunque tenga que disciplinarte. Pues qué bueno, hermano. Qué bueno. Porque Dios es el único que puede hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie esta noche y que hagamos una oración un tanto no muy llamativa para nuestras necesidades, nuestro ego. Le hagamos una oración a Dios diciéndole: Señor, enséñanos a hacer tu voluntad y guíanos por sendas de rectitud, aunque tenga que usar la disciplina, aunque tenga que usar la corrección, pero que no nos perdamos en el camino que Dios nos ha trazado. Cierra tus ojos un momento. Cerremos nuestros ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Aunque estamos viviendo tiempos de pandemia y de necesidad, aún en medio de todo eso, somos llamados a caminar en santidad. Somos llamados a caminar en rectitud. Levanta tus manos al cielo y le decimos al Señor: Señor, yo quiero caminar en rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. El mundo sigue, el tiempo sigue, y el Señor se acerca. Y los que hemos sido comprados con su sangre, debemos buscar hacer su voluntad. Enséñanos tus caminos. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Llévanos por sendas de justicia. Y cuando nos desviemos del camino, Señor, aunque tengas que corregirnos, atráenos al camino correcto. ¿Te animas a decírselo? Díselo ahí con tus propias palabras. Señor, no permitas que me desvíe. Señor, no permitas que yo me salga del camino. Señor, no permitas que me aparte a la izquierda o a la derecha. Quiero permanecer en la rectitud de tus caminos. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Aleluya. Oh, sí, Señor. Guíanos, Señor. Nuevo nací, recibido en ti. Llévanos, Señor, en tu palabra. En mí fluyó. Ya no soy un esclavo de temor. Te adoramos, Señor. Los que somos hijos de Dios. Ya no soy un esclavo de Pidámosle al Señor esta noche: guíanos soy hijo para hacer tu voluntad. Ya no soy un esclavo del temor.
Aleluya. Hijo de Dios. Sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Ya no soy un esclavo. Gracias, del Dios, temor. por los hijos de Dios. Yo soy. Gracias por cada hijo, gracias por cada hija. Gracias, Señor, por sus vidas. Aleluya. Te bendecimos. Gracias, Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Gracias, de Señor. Dios. Yo soy Gracias, hijo de Dios. Padre. Hoy levantamos las manos a aquellos que somos hijos tuyos, Señor. Y como tus hijos te pedimos, Señor, que hagas lo que tú quieras hacer para que no nos desviemos del camino de la vida eterna. Háblanos por tu palabra, háblanos, Señor, por todos los medios espirituales. Haznos volver al camino siempre que nos desviemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya.